Bueno, pues azkenean, egunon, eta beti bezala eskerrik asko hezkuntza sailetik antolatu dugun prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurko deialdiaren arrazoia, azken hilabete hauetan jatorri atzerritarra duen ikasleen eskolatzaz osatu dugun azterlan baten berri ematea da. Dakizuenez, ikasturte hasierarekin batera, eman genuen prentsaurrekoan dagoeneko aurreratu nuen laster aurkeztuko genuela azterlan hau. Amaitu dugu lana, beraz, aurkeztuko asmoz gatoz gaur. Horretarako, eta ager daiteken edozein zalantza argitzeko, nirekin daude Maite Alonso, Hezkuntza Sailburuordea, eta Olatz Garamendi, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordea. Hasteko nabarmendu beharrekoa da, gure gizartean ugarituz doan inmigrazioak Euskal Hezkuntza Sisteman ere baduela bere isla. Eta begibistakoa da, errealitate honek, erronka berriak sortzen dituela bai gizartean eta baita oroar eskola sisteman ere. Hezkuntza komunitateak ere erakutsi du gai honen inguruko kezka. Agerikoa da, errealitate sozialean gertatzen ari den aldaketa honek eta hezkuntza sisteman ere isla daukanak, arreta berezia eskatzen duela. Horren jakitun gara hezkuntza sailean, eta gure helburua da, ematen ari garen erantzuna hobetzen jarraitzea. Beti ere, zorroztasunez, eraginkortasunez, eta auzi honek eskatzen duen erantzun kidetasunez. Como decía, hoy os hemos convocado para daros cuenta de un estudio que hemos elaborado durante los últimos meses en relación a la escolarización del alumnado de origen extranjero en nuestro sistema escolar. Como saben, hace unas semanas, en la rueda de prensa que daba inicio al nuevo curso escolar, ya anuncié que en breve presentaría este estudio. Es evidente que la creciente inmigración de origen extranjero en nuestro territorio tiene su reflejo en el sistema educativo vasco. Y es evidente que esa nueva realidad genera nuevos retos a la sociedad y al sistema escolar en su conjunto. Partimos del convencimiento de que en un acercamiento más riguroso y profundo a esta realidad nos permite identificar y dimensionar mejor los retos y definir las intervenciones que mejor contribuyan al propósito de la educación, que no es otro que garantizar las oportunidades educativas para el éxito educativo de todo el alumnado, independientemente de su origen o condición. Con este fin, desde el Departamento de Educación hemos realizado un diagnóstico más preciso de la escolarización del alumnado de origen extranjero. Ello nos ha permitido revisar las políticas y propuestas que en este ámbito desarrollamos hoy en día e incorporar nuevas medidas o actuaciones. El trabajo lo hemos realizado desde el Departamento de Educación, pero es importante señalar que hemos contado con la participación y el contraste de profesionales vinculados a este ámbito, así como la colaboración del Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi. El informe es bastante extenso y está a vuestra disposición en Nirekia. Ahora, en los próximos minutos, vamos a realizar una aproximación a algunos de los datos más significativos, porque, como digo, el trabajo realizado contempla más información de la que podemos trasladar en esta rueda de prensa. Para comenzar, creo que es importante visionar cuál es la situación ahora mismo en relación a la representación de la población de origen extranjero en nuestra sociedad. En la actualidad, el 9,4% de la población que reside en Euskadi es de origen extranjero, pero este porcentaje ha variado notablemente en los últimos años. En 20 años, Euskadi ha pasado de un 1,3% de su población de origen extranjero al 9,4% actual. Por tanto, nuestra sociedad ha cambiado considerablemente y ese hecho tiene, lógicamente, también un reflejo en el sistema educativo. Vemos en el cuadro que la población de origen extranjero no se distribuye por igual en los tres territorios históricos. En Áraba representa un 11,3% de la población, mientras que para Vizcaya un 8,8% y para Guipúzcoa un 9,5%. La población de origen inmigrante de Áraba es la que más ha crecido y se concentra en su capital. Por otro lado, Vizcaya tiene la mayor población de origen extranjero de la comunidad autónoma del País Vasco y está asentada fundamentalmente en el Gran Bilbao. Y la población de origen extranjero que reside en Guipúzcoa está distribuida de manera más equilibrada entre sus diferentes comarcas. Egun, Euskadiko biztanleriaren 9,4 jatorri atzerritarrekoa da, baina portzentai hau nabarmen aldatu da azken urteotan. 20 urtean, biztanleriaren 1,1 jatorri atzerritarrekoa izatetik, egungo 9,4 pasatu da Euskadin. Beraz, gure gizartean aldaketa esanguratsua gertatu da, eta horrek hezkuntza sisteman ere badu isla. Taula honetan ikusten dugu jatorri atzerritarra duen biztanleria ez dela era berean banatzen hiru lurralde historikoetan.
Araban, biztanleriaren 11,3 da. Bizkaian, 8,8 eta Gipuzkoan 9,5. Hezkuntzari eskolari eremuari dagokionez mapa honetan ikus dezakegu zein den une honetan atzerritar jatorria duen ikasleen portzentaia gure erkidegoko zonaldeen arabera. Ezkerreko mapa lehen hezkuntzari dagokio eta eskuinekoa berriz DBH-ri. Honekin gure lurraldean dauden desberdintasunak nabarmendu nahi ditut. Oso errealitate ezberdinak daude leku batetik bestera. Eta beraz, egungo naiz etorkizuneko ekintzek nahitaez izan behar dute kontuan faktore hau. En este mapa podemos ver cuál es ahora mismo el porcentaje del alumnado de origen inmigrante en las diferentes zonas de nuestra comunidad. El mapa de la izquierda corresponde a la educación primaria y el de la derecha nos habla de la educación secundaria. Si nos fijamos en el mapa de la izquierda, en primaria, vemos como Áraba, en la zona de Rioja Alavesa, cuenta hoy en día con más del 30% de población escolar de origen extranjero. En Vitoria-Gasteiz el porcentaje es también alto, algo menor de 25%. En Vizcaya, 12 municipios escolarizan en torno a un 20% de población escolar de origen extranjero en la etapa de educación primaria y, a excepción de Bilbao y Getxo, en su mayoría hablamos de poblaciones pequeñas. Por otra parte, nos encontramos con unos 35 municipios que no superan el 10%. En Guipúzcoa hay 11 municipios que en la etapa de educación primaria tienen una población escolar de origen extranjero igual o superior al 20%. Cabe destacar que en Donostia, en comparación con las otras dos capitales de la comunidad autónoma, hay un porcentaje inferior al 20% de población escolar de origen extranjero. En el lado opuesto, 8 pequeños municipios guipuzcoanos tienen entre un 0 y un 5% de población de origen extranjero en la etapa de educación primaria. Quiero con ello destacar las diferencias que existen en nuestro territorio. Las realidades guardan relación con la variedad y cobertura de la oferta escolar y las preferencias en la elección escolar de las familias que habitan en un determinado contexto local, pero también con otros aspectos de un ámbito más amplio, como son las características socioeconómicas y sociolingüísticas de la población, sus patrones culturales o la distribución residencial de la población, entre otros elementos. A la hora de elaborar el estudio, el diagnóstico ha sido realizado desde 4 perspectivas diferentes. Partiendo de nuestras fuentes estadísticas, nos hemos centrado en el análisis de la distribución del alumnado matriculado actualmente en el sistema escolar en función de su origen, de las solicitudes que realizan las familias en el aula de 2 años, de la escolarización del alumnado recién llegado por parte de las comisiones de escolarización y del análisis de los centros con mayor diversidad sociocultural. Como he señalado hace un instante, el estudio recoge una importante cantidad de información y ahora voy a tratar de hacer una síntesis de algunos de los datos que arroja el informe. Pero antes de comenzar, un apunte en relación a la identificación del alumnado que vamos a realizar en base a su origen. El trabajo se ha realizado partiendo de la siguiente categorización. Hablamos de alumnado nativo cuando se trata de alumnado nacido en el Estado y con los 2 progenitores también nacidos en el Estado. El alumnado de ascendencia extranjera es aquel que ha nacido en el Estado y que tiene al menos un progenitor nacido en el extranjero. El alumnado nacido en el extranjero se trata de alumnado que ha nacido fuera del Estado, independientemente de la procedencia de sus progenitores. Y por último, se considera alumnado de origen extranjero al conjunto de las 2 categorías anteriores, esto es, el alumnado que tiene ascendencia extranjera o ha nacido en el extranjero. Hemos realizado esta diferenciación porque, por un lado, permite captar mejor la diversidad según origen que hay en nuestros centros y porque, además, desde un punto de vista de la acción educativa, no podemos equiparar las necesidades educativas que tiene el alumnado que llega a Euskadi desde otro estado con respecto con el alumnado que ha nacido aquí. Esta diferenciación va a estar presente en todos los gráficos que vamos a ver a continuación. Beraz, ikasleen honako identifikazio hau egin dugu. Bertako ikasleria, estatuan jaiotakoa hain zuzen, aurreko atzerritarrak dituen ikasleria, gurasoetako bat gutxienez atzerrikoa den kasuetan, atzerritar jaiotza duen ikasleria, eta aurreko biek batzen dituen kategoriari, atzerritar jatorria duen ikasleria izendatuko diegu. Kasu bakoitzak bere berezitasun eta ezaugarriak ditu, eta horregatik egin dugu bereizketa hau. Beno, hasteko gure hezkuntza sistemak erakusten digun argazkian jarriko dugu arreta. Gaur egun, jatorri atzerritarra duen ikasleria
ikasleria osoaren 15,7 da. Lehen bi zutabeek handienek bertako ikasleria adierazten dute. Kolore ilunena lehen hezkuntzari dagokio eta urdin argia bigarren hezkuntzari. Jatorri atzerritarra duten ikasleen artean 48,5 estatuan jaioak dira eta 51,5 atzerrian. Orotara 33.000 ikasle baino zerbait gehiago dira jatorri atzerritarrikoek. Nos fijamos para empezar en una foto fija de nuestro sistema educativo. Hoy en día la población de origen extranjero representa el 15,7% de la población escolar, un 16,4% en primaria y un 14,6% en secundaria. Las dos primeras franjas, las más altas, representan al alumnado nativo. En azul oscuro corresponde a primaria y en azul claro a secundaria. Del total del alumnado de origen extranjero, el 58,5% ha nacido en el Estado y el 41,5% en el extranjero. Son en total algo más de 33.000 alumnos y alumnas de origen extranjero. En relación a la diferencia entre primaria y secundaria, vemos cómo en primaria hay más extranjeros con ascendencia extranjera y en secundaria son más los nacidos en el extranjero. Nos fijamos a continuación en la distribución por redes educativas. La población de origen extranjero tiene proporcionalmente una representación mayor en la red pública que en la red concertada, aunque con diferencias significativas entre etapas. Así, en la red pública, el alumnado de origen extranjero representa el 22,8% en primaria y el 18% en la educación secundaria. En el caso de la red concertada, los porcentajes son el 9,6% en primaria y el 11,6% en secundaria. En datos absolutos lo vemos en un gráfico de la derecha. Comprobamos que hay una diferencia significativa en el caso de primaria, aunque la diferencia es notablemente menor en el caso de educación secundaria, de 6.700 alumnos y alumnas a 5.000. Horrela bada, sare publikoan jatorri atzerritarra duten ikasleak 22,8 diren lehen hezkuntzan eta 18 DBHen. Itunpeko sarean 9,6 dira lehen hezkuntzan eta 11,6 DBHen. Argi dago sare bien artean ematen den ezberdintasuna, baina alde hori nabari txikiagoa da bigarren hezkuntzan. Datuak kategorien artean bereizten baditugu, ikasleen jaiotza lekuaren arabera zera ikusten dugu. Lehen hezkuntzan bai aurreko atzerritarrak dituen ikasleak, bai atzerrian jaioak, sare publikoan matrikulatzen direla gehien bat. Kolore grisaz adierazten da. Eskuineko grafikoa DBH-ri dagokio, eta realitate orekatuagoa dagoela ikus daiteke. Si desagregamos los datos entre las diferentes categorías en relación a si el alumnado ha nacido o no en el Estado, comprobamos que en primaria, tanto el alumnado de ascendencia extranjera como los nacidos en el extranjero se matriculan mayoritariamente en la red pública, representado en gris. En el gráfico de la derecha, que representa a la educación secundaria, comprobamos que la realidad está más equilibrada. De hecho, los nacidos en el extranjero, la tercera columna, eligen la red pública en el 54% de los casos frente al 45% que elige la concertada. Soy consciente de que son muchos datos, que hay mucha información y que igual sería necesario analizarlo más detenidamente. Pero ahora lo que estoy tratando es de trasladaros una visión general del estudio realizado. Esta siguiente imagen nos ofrece otro dato a tener en cuenta. Nos confirma que en términos globales la escolarización diferenciada no se da solo entre redes educativas, sino también dentro de cada una de esas redes, tanto pública como privada. Aquí está representado el porcentaje de centros con un nivel determinado de alumnado de origen extranjero. La primera conclusión a la que llegamos es que hay centros en ambas redes que apenas escolarizan alumnado de origen extranjero, aun estando ubicados en zonas geográficas con alta tasa de inmigración, mientras que otros escolarizan proporciones altas. Estamos hablando de que en torno al 70% de los centros de primaria y al 80% de secundaria tienen una representación de población escolar de origen extranjero pareja, o en algunos casos por debajo de la realidad social del territorio en relación a la inmigración. Esto ocurre en el 60% de los centros públicos, 280 en total. Este análisis nos confirma que la realidad es más compleja de lo que hoy se anuncia y que no es solo una cuestión de desequilibrio entre redes. Si bien la mayoría del alumnado de origen extranjero se escolariza en la red pública,
los datos informan que no todas las escuelas públicas escolarizan esta categoría de alumnado por igual. Por otro lado, hay centros concertados, principalmente de Kristau Eskola, que escolarizan a proporciones altas de este perfil de alumnado. La realidad es compleja y requiere ser analizada y actuar desde cada contexto escolar y contando con la corresponsabilidad del ámbito local. Esan bezala, grafiko honek aintzat hartu beharreko beste datu bat erakusten digu. Oro har, desoreka hezkuntza sareen artean bakarrik ez, sareen barnean ere gertatzen dela berresten digu. Bai publikoan, bai itunpekoan. Lehenago aipatu bezala, ikastetxe publikoek atzerritar jatorria duten ikasleen gehiengoa hartzen dituzte, baina desoreka ez da soilik sareen artean ematen. Ikastetxe publiko batzuek atzerriko jatorria duten ikasle asko hartzen dituzten bitartean, beste ikastetxe publiko batzuek askoz portzentai txikiagoa dute. Kasu batzutan, naiz eta ikastetxe horiek atzerriko jatorria duten pertsona asko bizi diren tokietan egon. Lurralde historikoen arabera hartuko dugu orain gaia. Lurralde historikoen araberako analiziak erakusten du Araban eta bereziki lehen hezkuntzan dagoela proportzionalki jatorri atzerritarreko ikaslerik gehiena. Lehen hezkuntzan Araban ikasleen 25% dira jatorri atzerritarrekoa. Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz 15% inguru dira. Analizándolo ahora por territorios históricos, el análisis diferenciado por territorios históricos muestra que en Araba, sobre todo en primaria, es donde en proporción mayor población escolar de origen extranjero hay. En la etapa de primaria, el alumnado de origen extranjero, ascendencia y nacimiento incluidos, de Araba representa un 25%, mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa representa en torno al 15%. En la educación secundaria, el alumnado de origen extranjero se sitúa en el 20%, en Araba. En Guipúzcoa representan un 13,2% y en Vizcaya un 13,9%. Si analizamos la realidad de cada territorio por redes educativas, nos encontramos con la siguiente realidad. Empiezo por el gráfico de la izquierda, que hace referencia a primaria. Vemos que en Araba el 84,7% del total del alumnado de origen extranjero está escolarizado en la red pública. Ese porcentaje es del 67% en Vizcaya y del 68% en Guipúzcoa. En el gráfico de la derecha, en relación a la educación secundaria, vemos que la distribución es más equilibrada. Son más alumnos y alumnas de origen extranjero que se matriculan en la red pública, aunque la diferencia es menor. En Guipúzcoa y Araba, en torno al 60% de alumnado de origen extranjero está escolarizado en la red pública y el 40% en la red concertada. En Vizcaya, el 54,4% y el 45,6% respectivamente. Eskuineko grafikoan DBH-en banaketa orekatuagoa da. Gehiago dira publikoan matrikulatzen diren jatorri atzerritarreko ikasleak, baina lehen hezkuntzan baino txikiagoa da aldea. Eskolatze datu zehatzetik harago, azterlan honetan aniztasun soziokultural handia duten ikastetxen profilere aztertu dugu. Azterlanak zehatzago jasotzen du, baina adibide moduan nabarmendu dezakegu guztiek adierazle batzuk partekatzen dituztela. Irudian jasoriko hauek dira. Más allá de datos concretos de escolarización, en este estudio también hemos analizado el perfil de una muestra de centros de alta diversidad sociocultural. De manera preliminar podemos destacar que todos ellos comparten unas variables determinadas que las tenéis recogidas en la imagen. Son más, pero como digo, todas estas características son comunes en los centros de un alto porcentaje de alumnado de origen extranjero o con mayor diversidad sociocultural. Hasta aquí el resumen de algunos de los contenidos que recoge el estudio y que, como digo, estará a vuestra disposición en Irekia. Toda esta información que hemos recabado y posteriormente analizado nos ha servido para seguir reforzando las políticas del Departamento de Educación en el ámbito de la inclusión y la equidad educativa. Este informe nos ha servido para definir nuevas actuaciones que enriquecerán sin duda nuestro plan de actuación. Iniciativas que se van a sumar al marco de actuación que ya estamos desarrollando desde el Departamento de Educación. En este cuadro hemos resumido los diferentes ámbitos desde los que impulsamos políticas y acciones concretas a favor de la inclusión y la equidad educativa. Hablamos del acceso al sistema, de la planificación, becas y servicios complementarios, personal e intervención educativa. Cada uno de estos campos impulsan diferentes acciones, tal y como podéis comprobar.
el programa Maikescu o el segundo plan de atención al alumnado inmigrante, cambios en decretos, política de becas, refuerzos lingüísticos, por citar algunos. Y son estos planes, programas, ámbitos, los que se van a reforzar con nuevas actuaciones. Orain, txosten hau aztertu ondoren, bertan jaso den informazioa aztertu ondoren, ematen ari garen erantzuna hobetzen jarraitu nahi dugu. Egin den diagnostiko honek, gero eta anitzagoa den eskolak dituen erronka eta lehentasun batzuk identifikatzea ahalbidetzen du. Ahora, tras el diagnóstico basado en información rigurosa y actualizada, queremos seguir mejorando nuestra respuesta. El estudio realizado permite identificar una serie de retos y prioridades que se presentan en nuestra cada vez más diversa y plural escuela y sociedad. Retos que exigen que sigamos avanzando juntos en favor de una mayor cohesión y equidad educativa. En concreto, hemos definido 7 retos que persiguen una serie de objetivos, y son estos. El primero de ellos, garantizar el acceso en igualdad de oportunidades. Promover el equilibrio en la composición social de los centros y una mayor cohesión del sistema escolar. Impulsar la convivencia positiva como eje vertebrador de una escuela inclusiva e intercultural que garantice el éxito escolar de todos y todas. Facilitar una adecuada acogida de la población escolar de origen extranjero recién llegada y adecuar la respuesta educativa. Adaptar la acción educativa a las necesidades específicas del alumnado de origen extranjero e impulsar proyectos innovadores en los centros con mayor diversidad sociocultural. Identificar y adaptar los medios necesarios para atender adecuadamente la diversidad y fomentar la acción coordinada de las diferentes instancias públicas para lograr una mayor equidad y cohesión en el ámbito escolar. Cada uno de estos retos viene acompañado de medidas concretas. Adibide gisa, irudi honetan ekintza zehatz batzuk ikus ditzakezue. Jarraipen errazago bat egiteko erronka bakoitza eta berari lotutako ekintzak kolore berdinarekin identifikatu ditugu. Hurrengo orrialdetan dosierrean dituzue. Hezkuntza sailan identifikatu eta burutuko ditugun ekintzak daude jasota. Esan bezala, erronka nagusiak eta haiei dagozkien ekintzak zehatzak koloreen bitartez lotu ditzakezue. A modo de ejemplo, en esta imagen pueden conocer algunas acciones. Para un seguimiento más sencillo, hemos identificado cada uno de los retos con un color y ese color identifica igualmente sus acciones. En las pantallas siguientes, tenéis los cuadros en el dossier que se os han facilitado, se recogen las diferentes acciones que desde el Departamento de Educación vamos a llevar a cabo. Las referencias de los colores os pueden ayudar para identificar los retos con sus acciones correspondientes. Por citar algunos de ellos, tenemos establecer un instrumento de seguimiento del alumnado escolarizado por la Comisión de Escolarización para evaluar la eficacia de su política para la distribución del alumnado y ajustar, en su caso, en función de cada contexto local, los criterios para promover un mayor grado de inclusión y de equilibrio en la red escolar. O impulsar la labor de las oficinas territoriales de escolarización y reforzar los mecanismos y medios con el fin de informar, orientar, acompañar y velar por el equilibrio en el proceso de matriculación del alumnado. Asimismo, definir un plan de colaboración con las entidades locales a través de EUDEL para articular su implicación en las acciones de sensibilización y orientación a las familias en el proceso de escolarización y en el momento de tránsito entre etapas. También tenemos priorizar los centros con mayor diversidad sociocultural a efecto de actuar en sus zonas de influencia escolar y lograr itinerarios integradores que favorezcan una mayor cohesión. Algunas actuaciones más en la siguiente transparencia. Por destacar, podemos indicar como ofertar desde los centros de educación para adultos formación a las familias con hijos e hijas de origen extranjero escolarizados en el sistema educativo vasco en aras de favorecer su inclusión social, o actualizar los protocolos para garantizar una adecuada acogida, desarrollar medidas de refuerzo lingüístico y educativo desde un enfoque inclusivo, dar prioridad a los centros con mayor diversidad cultural, sociocultural en el acceso a las convocatorias del ámbito de innovación educativa y atención a la diversidad. Asimismo, otras pueden ser asignar a los centros públicos personal docente de apoyo en función del índice de necesidades educativas para el desarrollo de intervenciones educativas dirigidas a impulsar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado y la mejora de los resultados educativos. También atender de manera diferenciada las necesidades de centros públicos en cuanto a equipamientos e infraestructuras que pudieran advertirse en aras a que resulten centros más atractivos,
o avanzar en fórmulas como los acuerdos de corresponsabilidad que posibiliten un tratamiento acorde a las necesidades de los centros en función del perfil del alumnado que escolariza. Ya como últimas acciones a destacar, entre todas las que están allí en pantalla, podríamos indicar impulsar la coordinación interinstitucional en diferentes ámbitos a través de un mecanismo como puede ser las mesas socioeducativas, o potenciar la colaboración de diferentes servicios y profesionales dentro de los centros educativos con alta diversidad sociocultural. Como digo, he tratado de trasladar algunos de los contenidos que recoge el estudio que hemos realizado en los últimos meses y que nos ha facilitado una información actualizada de nuestro sistema educativo en relación al alumnado de origen extranjero, su escolarización y los retos vinculados a su inclusión y el éxito educativo. Nire aldetik, hauze zen pizka bat aurkeztu nahi nuena eta orain ja zuen galderetara geratzen gara. A ver, aquí lo que indicábamos es que habíamos hecho un análisis de toda una serie de centros con mayor diversidad y hemos intentado extraer, aparte de información concreta para poder actuar, también pues, cuáles son las características comunes de ellos. Y en lo que te refieres es que son centros habitualmente que tienen una dotación por los diversos programas a los que se acogen de un mayor personal, ya sean programas de refuerzo lingüístico u otros programas de ayudas que tenemos desde el departamento, pero que observamos que a pesar de todos estos programas, además siguen teniendo pues, bueno, unos datos de rendimiento escolar pues, que no llegan a la media. Entonces, por eso decimos que tienen todavía unos datos que están por debajo de la media. Entonces, por eso estamos indicando que hace falta igual algo más en estos casos. Y en el caso de que los claustros le rotan, es decir, que tienen personal pues que no es fijo, y entonces que se va cambiando prácticamente muy a menudo. Y entonces lo que intentamos, pues bueno, que esa rotación, ese tener ese personal no fijo habitualmente también dificulta el desarrollar proyectos educativos que garanticen un mayor éxito escolar. Pero esa mayor rotación, ese personal no fijo, es por propia decisión de ellos, es decir, no están a gusto en el centro y se adaptan mayoritariamente o no. Pueden ser motivos diversos, pueden ser primero son plazas que igual todavía no están adjudicadas y que tendrán que estabilizarse, o puede ser pues bueno que el propio personal determine pues bueno su propia movilidad y no quieran estar en ese centro, o al revés, otros en cambio quieren ir al centro. Entonces pues bueno, hay esa rotación que hemos determinado y entonces que tenemos que ver cómo estabilizar esos claustros para dar una mayor garantía sobre los propios proyectos educativos. ¿Tenéis un porcentaje medio más o menos de, bueno, pues con esos resultados generales son inferiores al de la media? En estos momentos no tengo los datos. De todas formas, estos datos suelen estar dentro de los informes que hace anualmente el ISEIBE y cuando hacemos las evaluaciones diagnósticas sí suelen venir recogidos. Lo que pasa es que son datos que los tienen los propios centros y no son públicos, claro. Respecto a las actuaciones que tienen previstas, no sé si tienen todas más o menos en desarrollo a lo largo de este curso, si tienen algún plazo establecido para todas en general o cada una tiene su, vamos a decir, su ritmo, su puesta en marcha. Quería preguntarle por un par de estas actuaciones en particular, pues si se podría detallar de alguna manera. Cuando habla de asignar personal docente de apoyo en función de línea en los centros públicos, no sé si hay un tanto por ciento para asignar otro tanto, o sea, otro número exacto de profesorado. Porque se han planteado en función de qué tanto por ciento de alumnado extranjero habría que reforzar con otros, con 20, 30, no tengo ni idea. Lo que quiero decir es que existe una, vamos a decir, una línea de 3, por decirlo así, con la que se pueda saber más o menos de qué número de profesorado se ampliaría esta de cara a próximos cursos. También quería preguntarle si de alguna manera cuando hablan de que se traduce, cuando hablan en la actuación de cierre o fusión de aulas, líneas o en su caso de los centros públicos de cara a un mayor equilibrio, no sé si es que contemplan directamente unificar centros. Vale. Bueno, de las actuaciones que planteamos aquí, como he dicho a lo largo de la exposición, vienen a reforzar actuaciones que ya vamos desarrollando en distintos planes y programas, que también los tenéis en algunas de las tablas. Es decir, ya hay actuaciones que están en marcha y otras actuaciones que son más novedosas y que tendremos que ir poniendo en marcha en adelante.
como veis, abarcan un montón de ámbitos. Pues hemos hablado de planificación, acceso, intervención directamente en los centros. Es decir, son muchísimas las actuaciones y abarcan todos muchísimos ámbitos. Por lo tanto, es una cuestión de incidir desde los distintos ámbitos para intentar mejorar el resultado escolar de todo nuestro alumnado, ¿no? Y conseguir también una mayor cohesión. De estas acciones, pues bueno, como he dicho, algunas están en marcha, otras las pondremos en marcha este curso y otras irán, pues eso, las tendremos que ir planificando en el tiempo. De hecho, por ejemplo, el curso pasado ya pusimos en marcha las oficinas de escolarización, pero este año lo que estamos planteando es dar un paso más, pues estableciendo a través de acuerdos con los ayuntamientos unos puntos de información en colaboración con las propias instituciones locales para poder dar una mejor información y asesoramiento a las propias familias, ¿no? Por poner algún ejemplo. Del aspecto que te has referido con el INE, con el índice de necesidades educativas, no está establecido un valor y un número de profesores. Simplemente es un índice que está establecido en función de una serie de parámetros, a partir del cual aquellos centros que tengan un mayor índice, por así decirlo, en función de una serie de parámetros, pues tengan una prioridad a la hora de una dotación de recursos, es decir, dotar recursos allí donde sea más necesario. Igual no sé si, Olas, quieres explicar un poco más en detalle, porque bueno, tú has trabajado más directamente con ese índice. Sí, en relación al índice de necesidades educativas, efectivamente se ha empezado a actuar ya el presente ejercicio, el presente curso escolar. Hemos incidido en primer lugar en infantil y primaria y esperamos que a partir del año que viene empecemos también a utilizar este índice para el ámbito de secundaria. Se han establecido varios baremos y en función de ellos se han establecido diferentes tramos. Aquellos centros que tienen un mayor índice de necesidades educativas, más alto, y otros que lo tienen en menor medida. Y en función de eso se están estableciendo diferentes recursos. Es un tema que, como bien sabéis, hemos negociado con los sindicatos y lo hemos pactado con ellos y vamos instaurándolo y haciendo un seguimiento férreo de estas medidas. Este año, y en primer lugar en infantil y primaria, como decía, más o menos son 120 y pico centros los que tienen ya apoyos de estas características. Pero bueno, seguimos avanzando y a partir de enero esperamos avanzar también en secundaria. Y en relación al cierre, fusión de aulas o unificación de centros, es una práctica que hayamos realizado anteriormente en distintas poblaciones, es decir, en función pues de propio tipologías de alumnado que tienen y de son los centros, puede ser aulas o incluso centros, ¿no? Pero bueno, igual no sé si, Maite, tú quieres avanzar algo más en este sentido. Pues sí, ¿se oye? Es una práctica que efectivamente se está realizando ya desde el curso 15-16. Hemos intervenido en algunos centros para realizar fusiones, como por ejemplo la zona de Ermua o la zona de Ibar, y es una medida que no perdemos de vista, porque efectivamente intentamos equilibrar la matriculación de alumnado en centros que, estando en una misma zona, tienen una diversidad importante, ¿no? Por lo tanto, sí que hay previsión, estamos estudiando posibles fusiones, posibles transformaciones de los centros, y a veces también lo que se produce son cambios en la adscripción y la revisión de la zonificación. Como ya conocen, hace unos años se llevó a cabo la revisión de la zonificación en Vitoria, y en este momento estamos trabajando en ese tema, pero bueno, no podría adelantar todavía nada de lo que vamos a decidir. Izan daiteke zergatik ez dugu aipatu, baina txostenean agertzen da zelako eskaintza dagoen. Zelako eskaintza dagoen sare publikoan eta zelako eskaintza dagoen itunpekoetan. Eta baita nola aukeratzen duten segun eskaintzaren arabera. Orduan, Araban hori ikusten da askoz gehiago. Baina, bueno, orokorrean ikusten da askoz gehiago gertatzen dela hori lehen hezkuntzan, eta askoz orekatuagoa dago bigarren hezkuntzan. Baina hori izaten da ere, baita zenbat ikasle
atzerritarreko jatorria duten ikasleak zenbat dauden lehen hezkuntzan askoz gehiago dira bigarren hezkuntza baino ere. Hortikan, baina, sakonki ez dugu aztertu zergatik, azkenean guk egin duguna da diagnostiko bat, ikustego gero zelako aktuazioak edo neurriak hartu dezakegu pizka bat, orekatzeko eta benetan lortzeko, nola lortu azkeneko emaitza hobeagoak. No creo que simplemente es que se equilibre, yo creo que también es la propia evolución de la sociedad que se va dando. Es decir, nosotros lo que hemos venido a indicar es un poco la evolución que ha sufrido la sociedad en su conjunto a la hora de, cada vez tenemos más gente de origen extranjero, pero también es cierto que tenemos bastante más gente que teniendo un origen extranjero ya son nacidos aquí. Entonces, claro, la situación también y el tratamiento cambia. Y a la hora de elegir los centros también varía. Es decir, y creo que la propia situación en primaria y en secundaria pues nos va mostrando eso, pues cada vez que hay un mayor equilibrio, pero también habrá que ver cómo va evolucionando. O sea, no tenemos una razón clara de por qué ocurre. O sea, no tenemos el motivo. Más allá de que tengamos muy claro de que hay una mayor oferta pública en primaria que en secundaria, pero habiendo una mayor oferta en general. O sea, la oferta que hay dentro de la red pública es muchísimo mayor que la oferta que hay en la red concertada. Y también, la distribución o cómo se escolariza el alumnado, pues también tiene que ver en función de la oferta que hay y también, también dónde residen. Ahí hemos mostrado los mapas exactamente con esa distribución del propio alumnado de origen extranjero, que es totalmente desigual dentro de cada territorio y entre los distintos territorios históricos. Yo creo no es cuestión de sorpresa, sino el hecho de que tenemos un diagnóstico más concreto para poder realmente determinar medidas más ajustadas y sobre todo más ajustadas incluso a las necesidades de cada centro, porque al fin y al cabo no son medidas muchas veces para todo el sistema educativo, sino que muchas veces tenemos que bajar al propio centro y al propio contexto, la propia zona en la que están, ¿no? Y entonces yo creo que este diagnóstico nos ayuda a tener una información más determinada. También constata hechos, como hemos dicho, que los diferentes equilibrios se dan también entre redes, dentro de cada red. Y entonces además se ve en las dos redes qué diferenciación hay por centros y muchas veces siendo en zonas que igual que pueden tener un alto elevado porcentaje de gente de origen extranjero, pues que no corresponde a la composición social, la composición que se dan a los propios centros. Entonces, al final hemos constatado una serie de hechos que también nos ayudan a tomar decisiones. Y por otro lado, me estás preguntando sobre las medidas o las actuaciones. Nosotros tenemos una cosa clara, y no solamente porque nosotros, sino simplemente porque no solamente ocurre aquí, sino también en otros sitios, no existen soluciones mágicas. Es decir, lo que intentamos es intentar avanzar en poner más medidas, nuevas medidas o reforzar las que ya tenemos en marcha para intentar que consigamos nuestra principal prioridad o nuestro principal objetivo es el éxito escolar de todo el alumnado y garantizar su acceso y la cohesión social. Y entonces, si conseguimos eso, es trabajar en esa línea. Pues decimos, pues aquí hay medidas que ya estaban en marcha y que las queremos reforzar, hay medidas más novedosas. Y de esto pues hemos hecho, por eso hablábamos de contrastes, porque vemos también, es un tema que nos preocupa, sobre el que estamos trabajando muchísimo y queremos realmente, vamos viendo cuáles son las medidas que tienen más éxito en otros lugares que nos puedan servir también de buenas prácticas para nosotros, ¿no?
ver, lo que nosotros planteamos es una unificación de criterios en las comisiones de escolarización para garantizar el acceso del alumnado y la escolarización de todo el alumnado. Son comisiones muy técnicas, realmente, y que se reúnen todas las semanas, es decir, no es una cuestión de grandes decisiones, sino simplemente pues en base a unos criterios ya establecidos, que lo que pretendemos es intentar pues bueno, hacer un análisis y ajustar y homogeneizar en todos los territorios. Pues es un análisis muy técnico a la hora de distribuir el alumno, pero el alumno que se incorpora a lo largo del curso. Es decir, no es el alumno que hace su matrícula, sino a lo largo del curso. También es cierto que cada año tenemos más alumnos que se van a incorporar. El curso pasado creo que hablábamos de unos 6.000 alumnos, que son muchos, que se incorporaron al sistema escolar a lo largo del curso. Entonces, quiero decir, casi todas las semanas pues hay algún alumno nuevo que llega, pues realmente se reúne en la comisión y determina a qué centro, pues en función de una serie de parámetros, tiene que acceder. Yo no creo que solamente cuestión de las comisiones de escolarización, sino también de que sea atractivo el proyecto del propio centro. Y yo creo que aquí es una labor también de las propias patronales, de hacer una difusión, una sensibilización y hacer proyectos atractivos para que el alumnado quiera ir también a esos centros. No es solamente cuestión de cómo se distribuyen una serie de alumnos que llegan durante el curso, sino que, bueno, cómo se matricula el alumnado en realidad a lo largo de todo el año. Besterik ez? Bueno, pues eskerrik asko. Azterketa sakona egin behar da, badakigu informazio asko daukala, tiene muchísima información en el informe y bueno, seguiremos hablando. Eskerrik asko.